Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y hoy se encuentra con nosotros en los estudios de Canal Antigua el profesor Warren Norbo, con quien vamos a abordar un tema que ha estado en discusión en las últimas semanas a raíz del asesinato de 17 personas en París. El tema de la libertad de expresión. Algunos cuestionan que esta sea absoluta. Probablemente en ese proceso olvidan la razón más importante por la cual debemos defender la libertad de expresión de cualquiera. Y ese punto, que es el más relevante, es que de la defensa de la libertad de expresión de todos, aunque haya alguno que abuse de esta, dependen la defensa de nuestros otros derechos individuales. Pero bueno, ¿por qué lo vamos a tratar hasta hoy? Porque no queríamos abordar este tema con cualquiera. Porque para que entendamos todos por qué es preferible ese abuso de algunos de la libertad de expresión, o lo que algunos consideran abusos, porque puede ser que nuestro invitado hoy considere que no lo habían en algunos casos, que hayan sido tratados como tales. Porque probablemente, y también vamos a hablar de este tema, haya cierta confusión conceptual en la mayoría en el uso del término extremismo. Entonces, de esos dos temas vamos a comentar hoy con nuestro invitado, el profesor Warren Norbo, a quien le damos la bienvenida a El Ágora. Warren, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿La libertad de expresión es absoluta? Ciertamente. Ciertamente, sí. No hay la menor duda. ¿Por qué, Warren? Porque si no fuera absoluta, entonces ya no sería un derecho, sería un permiso, ¿verdad? Sería un permiso hasta donde el que está otorgando el permiso quiera. Entonces, el derecho es absoluto. El derecho no necesita pedir permisos. Y la libertad de expresión es precisamente poder uno expresar lo que piensa, poder uno señalar lo que le parece correcto o lo que le parece erróneo, poder criticar lo que a uno le parece falso, y aún incluso decir barrabasadas si uno quiere. Eso es libertad de expresión. La libertad de expresión no está atentando contra nadie físicamente, no le hace daño a nadie. Si alguien, por ejemplo, dice algo que no es verdad, parte tuya, por ti, entonces tú tienes derecho de responder y desenmascararlo, y quedará como un farsante. Y es su responsabilidad, porque cada quien es responsable de lo que dice. Pero los comentarios que yo vi de que había que restringir uno su libertad de expresión para no ofender, por ejemplo, en este caso, a los creyentes religiosos, eso es sacar las cosas de contexto, completamente. Es decir, lo que hacía, por ejemplo, Charlie Hebdo, que tú mencionaste, es criticar cosas que son muy inmorales. Es decir, ningún padre de familia, en su sano juicio, por ejemplo, creería que está bien que callen el que su hijo haya sido violado por un sacerdote. Y que todo el mundo sea como que no pasó nada. Él se sentiría injuriado también, que hace una injusticia contra él. O lo que criticaban contra los del Islam, ¿verdad? Que esos señores pues tratan mal a las mujeres, hacen que niñas se casen con adultos. Si una de estas esposas o hijas no le hace caso al padre o al marido, con cosas como por ejemplo una hija que decide voltear a ver a alguien que el padre no quiso, le echan ácido en la cara y le arruinan su vida. Esas cosas son monstruosas. Y Charlie Hebdo estaba correctamente denunciando todas esas atrocidades. Entonces no se puede decir que mejor que respetara los sentimientos de estos criminales. Eso no puede ser. Eso es evadir moralmente la realidad. Y el defender a los criminales es violentar de nuevo a las víctimas. Claro, uno se hace cómplice del criminal si uno hace como, voltea la cara, como que si no estuviera pasando nada, y le permite al criminal seguir haciendo el daño que está haciendo. Y es uno muy injusto con la víctima.
Eso no puede ser. Es decir, a todas luces es injusto y es obligación moral de todos ser justos, tratar a cada quien como se debe. Entonces, la libertad de expresión es precisamente eso, es para señalar esas cosas. Y lo que estaba haciendo Charlie Hebdo está correcto en todo sentido. Le podía ofender a los que ofendiera, pero los que están siendo ofendidos es precisamente porque es gente que se estaba comportando mal. ¿Y qué pasa? Yo entiendo el concepto como lo planteas y lo que es más, lo respaldo. Pero ¿qué pasa en estas sociedades donde tienen incluso hasta, en algunos incluso están puestos, de hecho aquí en Guatemala había hasta un delito que era el desacato, afortunadamente ya fue erradicado de la legislación, pero en muchos países han querido o incluso han puesto algunas limitaciones a la libertad de expresión. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Protestar contra eso, es violar un derecho a tu libertad. Es que no hay libertad que no se exprese en todos los restos de cosas que haces. Digamos, la libertad de hacer lo que querrás con tu propiedad, eso es parte de la libertad. La libertad de decir lo que estés pensando, eso es parte de la libertad. Cualquier restricción que se hace a eso es una restricción a tu libertad. Entonces ya tu derecho fue violado, ya no puedes hablar de derechos, sino que estás pasando a una sociedad donde te otorgan permisos, ¿verdad? Y los que te otorgan permisos precisamente son los interesados en poder encubrir sus inmoralidades y que no los denuncien. Eso es lo que está detrás de eso. Y los que argumentan que con la libertad de expresión se puede ofender a otras personas, no digamos necesariamente solo en el área religiosa, sino en cualquier otro ámbito. Pues obviamente, si la libertad de expresión es decir lo que uno piensa, independientemente si le agrada o no a los demás. De hecho es más importante cuando no le agrada a los demás. Si vos siempre estás diciendo cosas lindas de los demás, nadie va a decir, que ya no diga, por favor, pónganle límite a ese porque dice demasiadas cosas lindas de mí. Eso es absurdo, ¿verdad? Precisamente es el poder decir las cosas que a los demás no les gusta lo que hace tan necesario que se respete la libertad de expresión. Y quiero hacer énfasis en un punto, libertad de expresión, porque tú dijiste, es decir lo que se piensa, aunque a veces alguien diga algo que realmente no lo ha pensado y mucho menos si sabes si lo que está diciendo es correcto. O lo ha pensado mal, ¿verdad? Ha razonado mal. Porque dentro de esto podemos incluir los ataques ad hominem que suelen haber de aquellos que no tienen argumentos a la hora de estar en una discusión. Por supuesto. Pero todo eso debe de ser permitido. A mí me han insultado cualquier cantidad de veces. Risa me dan porque pobrecitos, realmente los que quedan mal son aquellos que están insultando porque muestran claramente que no tienen ningún argumento ni mucho menos han pasado por un proceso de razonamiento correcto para llegar a juicios que sean verdaderos y que nos digan algo de la realidad. Claro. Pero ya quienes están escuchando la discusión o leyendo los comentarios, ya pues cada uno de ustedes se va a formar su opinión en lo que respecta a quien de esa manera se expresa. Pero que se exprese libremente. Ya yo decido si le pongo atención o no, porque ese es otro punto importantísimo a resaltar. Si tú estás insultando a alguien y a mí no me gusta lo que tú estás diciendo, yo simplemente apago la televisión y ya no te escucho más. Así es. Hay un problema de falta de madurez con todos los que se ofenden por las ideas. Es parte de la educación, digamos, de los estudiantes de arquitectura en la universidad. Todo estudiante cuando llega del colegio todavía no logra diferenciar lo que son las ideas de lo que es él y lo que es la crítica a las ideas a lo que es él. Entonces él presenta su proyecto, por ejemplo, que puede ser una porquería. Y entonces viene el catedrático y le dice, mire, esto que usted está presentando es basura. Entonces el niño va llorando y ¡ay! ¿Cómo es posible? Si a mi mamá le encanta y todo, ¿verdad? No logra disociarse y por eso le cuesta mucho corregir el proyecto. Si logra separarse él de las ideas y tratar las ideas como ideas, entonces es mucho más fácil, se vuelve objetivo. Le dicen, esto está mal, entonces fácilmente lo que hace es, bien, ¿por qué? Y lo corrige. Pero él no se ve menospreciado por eso, porque no es esa la intención. Entonces el que se ofende porque dicen una cosa que es errada, tiene esa inmadurez, que no puede separar las ideas
de él mismo, cree que si le dicen cualquier tontera, él es el que está siendo afectado. No, lo que está siendo afectado son ideas nada más, y tiene que poder entrar a una discusión madura. Desde luego eso es muy difícil para gente como los fanáticos estos que atacaron a Charlie Hebdo, porque es gente que no razona. Entonces desde luego es mucho más difícil que puedan madurar y separarse de las ideas. Pero no obstante, los criminales son ellos, no los de Charlie Hebdo. Y tampoco hay que confundir las medidas de hecho que sí dañan los derechos individuales de otros con lo que es la libertad de expresión. Porque aquí en Guatemala, grupos de presión han tratado de hacer pasar violaciones a los derechos de otros que, por cierto, en una de hace poco más de una semana, que no dejaron pasar una ambulancia donde iba un recién nacido que necesitaba ser atendido urgentemente en el hospital. Esos criminales son los responsables de la muerte de ese recién nacido. Sí. O sea, eso es un crimen, eso es un delito, eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión a partir de una argumentación discursiva es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Claro, cada quien puede expresar sus ideas, sus opiniones. Puede ser que lo que esté diciendo sean tonteras, o puede ser que sean cosas muy inteligentes, y cada quien es responsable por lo que dice, ¿verdad? Pero tiene la libertad de expresar lo que quiera, y eso es la única manera en que se pueden relacionar bien las personas. Es decir, uno respeta a la persona, no respeta las ideas, y tampoco respeta las malas acciones de otra persona. Es decir, si una persona se porta mal, uno tiene que indicarlo y decir, mire, eso que está haciendo está mal, está haciendo inmoral. Y hay muchas maneras de hacerlo. Charlie Hebdo lo hace con caricaturas satíricas y dan imagen. Esa imagen expresa muy claramente cuál es el punto. Y un punto que los que están invitando a la autocensura o a que se limite la expresión de otros es que lo están haciendo pensando que son ellos quienes van a decidir qué podemos decir y qué no podemos decir. Bueno, están dando cuenta que se están volviendo cómplices de los gobernantes. No, del criminal. Es decir, cuando están pidiendo que no se critique al criminal, están siendo cómplices del criminal y están actuando en contra de las víctimas. Las víctimas en este caso que Charlie Hebdo estaba señalando son las mujeres del Islam, que las tienen encostaladas, ¿verdad? Con un par de... ya casi desaparecieron, o sea, ya no existe, es una bolsa que va caminando por ahí, y les violan sus derechos constantemente, ellas no tienen ningún derecho. Esa es una crítica muy fuerte pero muy real, y la gente que está haciendo eso, es decir, los que están comportando mal son criminales. El que está diciendo que hay que medirse, que no hay que decir nada para no ofender a los criminales, está en cierto sentido siendo cómplice de los criminales. ¿Y no se están dando cuenta que le están dando el poder a los gobernantes para limitar sus derechos? A partir también de otro que yo considero un error en el cual caen muchos que se consideran intelectuales liberales clásicos o conservadores, que es el creer que los derechos son limitados, y la clásica oración que utilizan para expresarlo es: mi derecho termina donde comienza el tuyo. Sí, eso es porque no entienden el concepto de derecho, ¿verdad? El derecho es un principio moral de conducta en sociedad. Y básicamente lo que quiere decir derecho es: yo te respeto a ti y tú me respetas a mí. Entonces no puede haber un límite para mi respeto a tu persona. ¿Cuál sería el límite? Está mal pensado, ¿verdad? Es decir, el respeto, lo que tú estás exigiendo es que yo te respete y yo estoy exigiendo que tú me respetes. Eso es todo lo que es el derecho. El derecho a la libertad es el respeto a mi libertad de actuar según mi mejor juicio. El derecho a mi propiedad es la libertad de poder usar mi propiedad según mi mejor juicio, y tú respetas eso. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y hoy estamos conversando con el profesor Warren Orbo.
Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y nuestro invitado hoy, el director del Centro de Estudios del Capitalismo de la Universidad Francisco Marroquín, el profesor y arquitecto Warren Orbo, con quien hemos estado comentando sobre la libertad de expresión que es, sí, apreciable televidente, absoluta. Usted es libre de decir lo que se le antoje, esté en lo correcto o esté equivocado. Porque al expresarse libremente, pues usted no puede ofender a otros, pero no está dañando los derechos individuales de nadie. Una cosa diferente es venir y decir, pues yo voy a expresar mi libertad de expresión agarrando la computadora y aventándosela a Warren Orbo porque no me gustó lo que dijo. Pero eso ya no es libertad de expresión. Ahí sí estoy ya dañando yo físicamente a alguien, por lo tanto estoy cometiendo un delito. Así ¿correcto, es, Warren? Totalmente. ¿Te gustó el ejemplo que puse? No. Yo tengo una duda, por ejemplo, totalmente gráfico, tal vez no. Por ejemplo, en delitos que sí están tipificados incluso aquí en Guatemala, como por ejemplo el de la difamación, que entra en un poco con el tema de la libertad de expresión. ¿Cuál es tu postura al respecto? Primero, que no debiera ser delito. Es decir, si hay una difamación, entonces vos tenés yo lo que estoy pensando es el de delito bancario. Si hay una difamación, vos debías tener el derecho de demandar o que aclaren lo que estás diciendo. ¿Te referís al delito de pánico financiero? Así es inconstitucional, aunque aquí sea legal en Guatemala, pero es inconstitucional. Así es. Ahora la difamación, porque lo que pretende es hacerte daño a tu reputación, entonces es precisamente como eso es lo que pretende, entonces lo que puedes hacer es defenderte, pero de la misma manera, formas legales, ¿verdad? Pero no prohibiendo el derecho de cada quien de decir lo que sea, porque vos podés decir algo, digamos, de fulano de tal, y fulano de tal argumenta que lo estás difamando. Entonces él tendría que probar que en efecto es así, y vos probar que en efecto no es así, que vos tenés las pruebas para que lo que estás diciendo es cierto. Y eso es muy importante, porque para tomar decisiones todas las personas tienen que saber, tienen que conocer la realidad. Y una manera de llegar a la realidad es ventilando esos casos. Aunque en el caso de la carga de la prueba está en quien dice que algo existe. Entonces, en tal caso, si viene Jorge y dice que tú te apropiaste de su tablet, él tiene que probar que tú te apropiaste de su tablet. Exactamente. Ahí está tratando de difamar como ladrón, él tiene que probar que en efecto así fue. Entonces tú puedes legalmente exigirle, tú decís que te robé tu tablet, probame que te la robé. Y si no pues eso es precisamente lo que hacen en los juicios de difamación. Sí, y si no lo puedes probar, entonces tenés que retractarte. Así es. Warren, ahora ya que estamos hablando del uso correcto de los términos, dentro de toda esta discusión a raíz de los asesinatos en París, que no fueron solo de los caricaturistas de Charlie Hebdo, sino también murieron otras personas. Y el atentado en Copenhague que acaba de ser, ¿no? Sí, y bueno, no se diga en los países donde están los terroristas musulmanes haciendo su mal llamada, su guerra sagrada o la yihad, que pues hay días en los cuales han acabado con 1,000, 2,000 personas, que no ha tenido, lamentablemente, por lo menos aquí en Guatemala, tanto impacto estas notas donde más se están sufriendo estas violaciones a los derechos individuales de miles. Pero dentro de toda esta discusión hay otro término que se ha popularizado de nuevo, porque es como un término que tiene cierta fluctuación estacional. Y hoy por todos lados tú escuchás una crítica al extremismo. Entonces, que el problema con los del Estado Islámico y todos estos otros grupos de terroristas es que son unos extremistas. Esta es una forma errónea de utilizar un término fuera de contexto. Pienso y sé que tú lo vas a explicar mejor, porque
el extremismo es para algunos podría ser hasta un anticoncepto, y es mal utilizado dentro de este contexto en lo que respecta a los ataques terroristas. No sé si estoy explicando bien mi pregunta, pero espero que sí, a mi invitado me haya entendido. Primero explicar la pregunta y después la respuesta, por favor. Sí, mira, extremismo es un término, olvidémonos del término, el concepto, es un concepto inválido, porque pretende integrar una contradicción. Es decir, extremismo se refiere a una medida, ¿verdad? Es decir, y en efecto a lo que se refiere es, cuando se habla de las personas, a una persona que es muy consistente, y luego quiere agregarle a eso, que es nada más un adjetivo de consistencia, el que ser consistente es malo, lo cual no puede ser, es decir, porque es un adjetivo y puede ser que sea malo ser consistente, o puede ser que sea bueno. Si tú sos, por ejemplo, la esposa de alguien y se juraron fidelidad y tú sos muy consistente, o sea, extremista en ser fiel, eso difícilmente puede ser malo. Si no puede ser que venga un día tu marido y te diga, mira, no seas extremista, métete con otros de vez en cuando, porque así debe ser la cosa, y eso es mejor, es absurdo, ¿verdad? No seas extremadamente fiel. No seas extremadamente fiel. O digamos, si un profesor es extremadamente justo, y vienen los alumnos y te dicen, mire, profe, no sea tan justo, no sea extremista, porque no le pone buena nota a algunos que son chuecos y mal a algunos que son buenos. Te dirían, está loco. O a un juez le decís tú, mire, señor juez, no sea extremista, usted quiere que se vayan a la cárcel solo culpables, ¿por qué no mete de vez en cuando unos inocentes también y suelta a unos culpables? Porque ser extremista es malo, ¿ves? No tiene sentido. El concepto es tan ilógico porque es inválido. ¿Por qué querés estar extremadamente saludable? Por ejemplo, ¿verdad? Ser extremista en buscar tu salud. Es decir, extremismo es nada más el ser consistente en algo. Y también ese algo puede ser bueno y ese algo puede ser malo. Eso es cierto. Y en el caso de los terroristas estos del Islam, pues es cierto que son consistentes en su fe, porque ellos siguen al pie de la letra lo que dice su libro sagrado. Y los que no les gusta lo que están haciendo, pues deberían cuestionar el libro, no decirse ellos que son moderados y por eso ellos son buenos, cuando en realidad lo que son hipócritas, porque no le hacen caso a todo lo que dice el libro, sino que solo aquello que les conviene, ¿verdad? Pero extremismo es un término que en sí es un concepto inválido, es decir, no se puede usar como calificativo de malo, ni como calificativo de bueno. Lo correcto es realmente señalarlos como terroristas, porque eso es lo que son terroristas, haciendo, ¿sí? Están cometiendo actos terroristas y asesinos. Sí. Sí, pero de acuerdo a lo que dice su libro sagrado, que en efecto dice que tienen que eliminar a los infieles. Sin embargo, ahí lo que está mal es ese libro, pues son esas creencias. Sin embargo, hay quienes tratando de sacar en este caso de contexto lo que habría que cuestionar, dicen que lo que sucede es que estas personas han malinterpretado lo que dice el Corán, pero literalmente muchas de las cosas y muchos de los crímenes que estos cometen en estas teocracias, porque hay teocracias donde igual no es el caso del Estado Islámico que son los que están cometiendo barbaridades, digamos, más obvias o evidentes para muchos, pero hay comunidades, no sé cómo llamarlas, hay, porque no creería yo que el término sociedad les aplique, pero hay pueblos en el cercano oriente donde las teocracias que han sido en teoría aceptadas violan legalmente sin que la mayoría, porque sí hay gente que lo critica, pero sin que la mayoría lo critique, simplemente porque dicen, bueno, viven así, pero han aceptado vivir así. Entonces, eso está bien, porque ellos aceptaron vivir así. Bueno, aceptaron es un término muy
elástico ahí también, porque tú no puedes salirte de una de esas comunidades tan fácilmente. Es decir, la salida es por medio de la muerte. Y hemos visto varios casos. Entonces no es, en realidad esas no son sociedades, ¿verdad? Una sociedad es precisamente, como dice el nombre, una asociación de hombres libres, es decir, es voluntaria. Y la base de la sociedad es precisamente el principio del derecho individual. Es decir, se basa una sociedad en el respeto a los derechos. Una comunidad también es una agrupación de gente, pero ahí no hay respeto a ningún derecho, no hay reconocimiento de ningún derecho. Es el gobierno de los que tienen el poder sobre los demás y forzan sus ideas sobre los demás y hacen la vida de los demás miserable, como es el caso de esas teocracias. Y todas las teocracias en realidad, ¿verdad? Y ya sea y si no es teocracia, pues el socialismo que sustituye la religión por otra religión secular, que es el socialismo, porque no tiene manera de evidenciar que es correcta, ¿verdad? Al final son en general regímenes totalitarios, que utilizan ya sea la religión o la ideología como excusa, pero al final básicamente es cómo controlar a la gente, cómo controlar políticamente a la gente. Así es. Y violarle todos los derechos. Por supuesto, así es. Donde sin duda no vas a encontrar ninguna posibilidad, además de eso, de defenderte, porque es interesante, uno de los derechos casi inexistentes en estas comunidades va a ser precisamente el derecho a la libre expresión. Hay un bloguero que se encuentra ya preso desde hace un par de años, que lo han hasta agarrado a latigazos, y de lo que lo acusan es que ni siquiera, además de eso, viviendo en estos países, sino que viviendo fuera de esos países, tenía un blog donde pidió que se respetara la libertad de expresión de los habitantes de estos países. Y por eso es que lo apresan, por eso es que lo están torturando, porque lo están torturando, y eso es permitido. Y hay quienes consideran que eso no se debe de denunciar. ¿Qué le pasa a esa gente? Han perdido su humanidad, lo que nos hace humanos. Han perdido toda dignidad moral. De hecho, al final, ataques como el que hicieron a Charlie Hebdo y los del fin de semana pasado, al final, lo que están atacando es precisamente la libertad de expresión, y lo que están tratando es de que la gente se autocensure, ¿verdad? O sea, para que sepan que si hacen ejercicio de su libertad de expresión, los podemos matar. Entonces que la gente mejor ya se autocensure y ya no diga nada en contra de estas personas y en contra de los crímenes que están cometiendo, porque me pueden ir a poner represalias en mi contra, ¿no? Claro, y es totalmente la técnica de los zampones, ¿verdad? De criminales. El criminal que quiere que no lo denuncien y entonces te amenaza con matarte si lo denuncias. Ni más ni menos. O sea, no importa si el criminal está vestido de sacerdote o de imán o de lo que querrás, o es simple y sencillamente de vaquero o lo que sea, sigue siendo el mismo criminal y el modus operandi es el mismo, ¿verdad? Basado en la violación a los derechos y tratar de amedrentarte con el uso de la fuerza. Entonces ahí es donde el papel del gobierno es tan importante, porque el gobierno de una sociedad está constituido para proteger los derechos de los individuos que conforman esa sociedad. Y entonces el gobierno tiene que proteger a sus individuos de esa escoria que los está atacando. El problema con las sociedades actuales, y eso ya sería tema de otra discusión, Warren, es que tristemente con el poder que los sistemas estatistas, intervencionistas, colectivistas, que son los que prevalecen hoy en el mundo, Guatemala incluida, el poder que les da a los gobernantes, atrae a los peores representantes de las sociedades, y esa escoria a la que nos referimos es la que llega a gobernar. Y son los primeros que van a utilizar el poder que tienen para defenderte, para agredirte y para violar tus derechos individuales, y eso lo vemos todos los días en Guatemala. Pero bueno, el tiempo de hoy
en el Ágora. Ya se nos terminó, Warren, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado de nuevo, al igual que a ustedes, apreciables televidentes, y les recuerdo que los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche por Canal Antigua. Y por hoy, pues solo me resta en nombre propio y de nuestro equipo desearles buenas noches y que sean, recuerden, felices, muy, pero muy felices.